Bueno, buenas noches, bienvenidos al Disque Podcast. Nosotros somos pues el Museo Intangible del Confinamiento y estamos ahorita en el marco de nuestra participación en La Mula, en la cual vamos a estar desarrollando unos encuentros para hablar en torno al tema de la autogestión, viéndola un poquito pues como desde diferentes formas, o sea, como tiende a verse mucho pues como desde el rebusque, pero pues de alguna manera el artista, el investigador, en general pues nosotros también, las personas que decidimos trabajar en la cultura también de alguna manera nos toca vivir del rebusque, marica, porque pues, tampoco es que haya como muchos recursos por ahí que sea muy fácil de conseguir. Entonces la idea es pues que charlemos un rato al respecto. Les presento a la rata que es para pedir la palabra. Gracias. Cuando alguien esté hablando mucho, ustedes como en inglés se la rata. O habla. Sí, la dinámica también de dejar de hacer ya, por favor, conversatorios virtuales. Se me olvidaba que tengo que dejar eso ahí para poder que no se bloquee es pues también como poder entablar conversaciones tranquilas. Entonces como que bueno, pues tenemos como invitado a John Jaime, que es pues como desde el punto de vista de la investigación un poco, él es profesor de la maestría en historia, el director de la maestría en historia de la UTP y ha desarrollado pues como varios proyectos de investigación, tiene varias incursiones en el campo pues como de la investigación histórica desde diferentes puntos de vista y puntos de vista que de alguna manera pueden ser necesarios para el contexto pereirano. Y ya Diego nos va a presentar a los otros dos invitados también. Bueno, tenemos a Stephanie Rodríguez, que Stephanie es artista plástica, tiene la editorial Luz de Luna desde el año 2017, ha hecho maestría en artes, también ha estudiado otras cosas como periodismo, ¿cierto? Entonces pues tiene como una mirada como de otros campos también sobre el arte. Y tenemos a Andrés Felipe Cano. Andrés Felipe estudió en la universidad, también hizo maestría en estética allá en la universidad, ha trabajado la gráfica, ha trabajado intervenciones en el espacio urbano y pues también lo que nos compete el día de hoy es mirar especialmente como el tema de la impresión, de la gráfica, de algunas intervenciones que se pueden dar en el espacio público, también desde los periódicos, ver como algunas formas desde la impresión y desde el artículo como tal, ya sea para usarse para dibujo, para letras o para información como un periódico, cómo evoluciona y salta de un formato a otro, y pues con la mirada histórica también de John Jaime, pues también bacano que estén acá, muchas gracias por estar acá. ¿Ustedes cómo lo sienten? No, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, por este espacio y a La Mula también. ¿Qué seguimos? ¿Hacemos una calistenia? Bueno, dirige el maestro Diego Alejandro Garzón en calistenia en expresión corporal. Pausa activa. Vamos a empezar a quitar la... Ya, los que se envían, las tres personas, mamá, bueno, Esa es la parte del podcast. Con razón. Sí, él dice porque nosotros... Lo vamos a hacer como saltico, así, normal, así, en el mismo lugar, normal, eso. Y soltando acá los hombros, que se relajen, Yo estoy relajado. Ya, solo pasa una bola y una hasta subirla desde lo más bajito hasta lo más alto, Y comenzamos. Comenzamos. No, ya, cansado. ¿Qué hay que hablar? Porque no seguimos haciendo cosas, o sea, es más fácil. Es más fácil hacer ejercicio que hablar. No, mentiras. A ver. Para nada es más fácil hacer ejercicio que hablar. Uy, no, Sí. marica. No me conoce. Bueno, pues nada, nosotros queríamos, pues Diego inicialmente tenía como una pregunta que podríamos plantear,
Aunque pues si quieren también como que nos cuentan ustedes cómo, pues, cómo percibimos de alguna manera el tema de la autogestión desde la labor de cada uno. Yo les planteaba ahorita que por ejemplo desde mi postura es como que bueno, es un rebusque, marico, o sea, literal, yo desde que empecé a trabajar en esto ha sido como mirar de dónde saca unos recursos, mirar uno que le aprende a los que ya tienen recursos, porque creo que esto es para eso. Mirar uno que le aprende, como esos elementos metodológicos, esas maneras de entrar como en este mundo del arte y como, maricas, ¿de dónde sacamos plata para comer? No sé, ustedes cómo la ven, cómo la han vivido. Pues si quieres empiezo yo, pues yo te dije al principio cuando me invitaste que yo sentía pues que un poco la invitación era un poco rara porque muchas de las cosas que yo trabajo no son en realidad pues propiamente como recursos autogestionados, porque yo estoy muy vinculado con la universidad, ¿cierto? Yo siempre estoy apostando como a convocatorias internas de la universidad. La autogestión estaría, pues podríamos mirarla como en varios sentidos, en el hecho de apostarle a esas convocatorias, porque en esas convocatorias hay recursos, y hay recursos para pelados que están muy motivados con el tema de la investigación, y entonces es un poco pues como en esa tónica, o que obviamente también hemos participado en convocatorias o proyectos, por ejemplo, cuando era el Instituto de Cultura, tocamos las puertas de Confamiliar, tocamos las puertas de la Cámara de Comercio, porque también estamos muy convencidos que hay que sacar el tema de la historia de la universidad, ¿cierto? Pues como desde un espacio meramente académico, y hay que poner a la gente a que circule lo que estamos nosotros investigando, las inquietudes con las que nosotros estamos interrogando la historia, porque claro, yo también vengo yo estoy hace 16 años en la Universidad Tecnológica como profesor de planta, y yo empiezo a ver como cuando empiezo a empaparme de la historia de Pereira como una historia precisamente ahorita la hablaba con la Secretaría de Cultura de acá, como muy patrimonial, de unas familias, ¿cierto? Que son como las de las élites, entonces todo el tema de la fundación y todo el proceso de transformación de la ciudad. Yo decía, bueno, ¿y dónde le hablamos con otra historia a la gente común y corriente, al ciudadano de pie, sobre todo a los jóvenes? A mí me interesa mucho ese tema. ¿Y por qué? Porque considero que la historia debe romper un cierto molde academicista, que es innegable pues, el rigor con que se trabaja, pero como vincularse más a los procesos culturales que había en la ciudad. O sea, yo empecé como cuando empecé pues, ya aquí en la ciudad empecé a meterme mucho como con la vida, con la parte de bohemia de la ciudad, con todo lo que era el cortocircuito, con lo que era allí el Borges, los cineclubs, Sí. El Pavo. El Pavo, por supuesto. ¿Cómo le llamas este programa que hacían aquí abajo, la cuadra? ¿Cierto? Yo digo, bueno, no, también tenemos cosas para decir. Yo siempre he creído, ¿cierto? Que no es tampoco, porque también es un poco también no dejar de mirar como con cierto recelo, con distancia, el trabajo de los artistas en general, el teatro, las artes plásticas, y qué dicen ellos, y sobre ellos también no podríamos hacer historia, ¿cierto? También podríamos empezar a mirar cómo son los procesos, porque yo miro la historia no simplemente como dato, sino como proceso, ¿cierto? Entonces, desde ahí empezamos, y yo creo que ha sido mucha gente la que ha pasado por el grupo de investigación, por el semillero. Yo personalmente me la he disfrutado mucho, ¿cierto? Y creo que ese ha sido un poco como la búsqueda, como generar los espacios, poner a circular, y en esa misma medida el trabajo se ve. Y yo creo que también empieza pues a contar pues como con mayor apoyo. Obviamente creamos la maestría, y yo no sé si la maestría, que si bien está muy vinculado a procesos institucionales en la universidad, de todo modo nos ha permitido contar con recursos propios, que eso es escaso en la ciudad, por lo que tú decías ahorita, es que es uno rebuscándosela por todos lados, en medio, ¿cierto? Entonces, de la forma como se ejecutan los recursos en la universidad, nosotros podemos participar apoyando publicaciones, haciendo eventos, trabajando mucho con las redes sociales, y entonces nos ha permitido tener como cierta dinámica que rompe un poquito los moldes de la academia. Stephanie tiene un proyecto editorial que se llama Luz de Luna, que está gestionado desde ahí también. El libro de artista, pues también recién hizo una feria que se llamó Libros Lunares. Pero ¿cómo ha sido el proceso de autogestión para tomarse? Bueno, pues, a ver, el proceso realmente es desde hace mucho tiempo, tal como decía Juan Diego, pues desde que empecé en este cuento de hacer proyectos, que empezó pues mucho antes de Luz de Luna, que empecé con varios colectivos en Madrid, donde eran colectivos mucho más centrados en música electrónica, hacíamos eventos y todo era autogestión, ¿cierto? Y ahí creo que fue donde aprendí un poquito. Sin embargo, son formas muy distintas,
Pero cuando llegué a Colombia, que empezó pues acá a Pereira, que empecé el proyecto de Luz de Luna hace 4 años, ha sido un proyecto que la primera publicación sí que fue, bueno, Luz de Luna Editores es una editorial fundada hace 4 años acá en Pereira, es una editorial que trabaja completamente de la autogestión. Y pues cuando empecé con fondos personales, ¿cierto? La primera publicación fue pues con fondos personales, de hecho hace 4 años que se hizo la inauguración o la presentación de la editorial, que fue en el marco de la Mula también. Pues ahí ya empezó como ese proceso de... O sea que acá se lanzó en este espacio, se lanzó la primera vez Mira que justo en ese momento estaba el paintball, estaba este sitio de paintball. Vértigo Paintball. Sí, ahí en la 14 con novena, 14 con décima, sí. y ahí se hizo el evento. Ah, Y entonces lo que se hizo fue fusionar, o sea, la Mula, todos los asistentes de la Mula pues, asistiesen ahí al evento de ahí, y el espacio, digamos, que era como una recuperación de espacio, por decirlo así. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí fue la presentación oficial de Luz de Luna, y todo el camino hasta ahora ha sido a partir de convocatorias. O sea, realmente ha sido pues un camino, eso, dentro de la investigación. En el momento en que surgió el proyecto, yo tampoco tenía muy claro qué era la publicación o la autopublicación, y empecé pues como a meterme más por el lado de la investigación para darle una solidez al proyecto y también una solidez conceptual a las propuestas. Empecé con secretaría, con las convocatorias de estímulos, y a partir de esas convocatorias de publicación es que hemos podido realizar el libro de los comienzos de Freddy Clavijo y todas las demás publicaciones que se han venido sumando hasta la actualidad. Y desde el año pasado pasó algo pues como una ruptura en 2018, que yo me fui, hice una maestría en investigación en arte, que de hecho mi tesis fue enfocada en el libro de artista por lo mismo, por darle como esa solidez, porque pues en cierto modo los proyectos que se presentan al ministerio o a estímulos pues tienen que tener como una base sólida conceptual. Entonces a partir de ahí le he apostado también como a la investigación, a la formación del público. Entonces ya con los proyectos de concertación, desde el año pasado que fue concertación con secretaría y este año ha sido concertación con el ministerio, ya no solamente ha sido proyectos de publicación, que es muy importante porque Luz de Luna al final es una plataforma para los artistas locales y los artistas nacionales, donde muchos artistas han publicado a partir de otras convocatorias. O sea, ya no Luz de Luna es la que busca los fondos, sino que son los artistas a partir de su autogestión, y luego vienen a Luz de Luna y entre todos hacemos el proyecto, ¿cierto? Y ya las convocatorias de concertación se han enfocado mucho más en esa formación de público, que ha sido a través de laboratorios como el Creatorio de Fanzine, como laboratorios de fotolibro, que también se han hecho con el Banco de la República. Y como decía Diego, pues el último proyecto que fue la feria, que ha sido pues como otro formato que realmente ha sido, o sea, en cierta forma un reto, porque pues es organizar un evento, es producción, y todo pues como con este tipo de fondos que también hay que tener una cierta paciencia, porque los fondos están, pero a veces no están, y pues ahí entra esa parte del rebusque. Que no es bueno, mucho tampoco. claro, y como... Es mucho trabajo. Es mucho trabajo, es un corre-corre. Además es bueno uno también estar como pendiente de todo. Sale uno como de ese marco, ya sea de la investigación o de la creación, y pasa a un marco de casi un todero, ¿no? De preocuparse por toda la producción de las redes, de tal, del público. Entonces, bueno, ha sido como también otro tipo de experiencia la feria editorial. Gran aprendizaje. Total, sí. Pero satisfactorio, la verdad. Sí, ha estado bien. Estaba pensando en Andrés Felipe Pérez, mejor le voy a decir Pérez, Andrés Felipe. Pero me acuerdo, pues acá tenemos una publicación también que por ahí él trabaja unas ficciones también que las lleva como al papel muchas veces, al papel otras veces. Me pasó una moto, listo, ya otra vez.
Entonces, ese proyecto también fue ganador de acá de Secretaría y tal. Ya nos han dicho un poquito la pregunta, como ya nos han contestado un poco la parte de la gestión institucional, porque de pronto desde lo más underground también que vos has hecho, porque Pues, también sé que tienes esos gestos. por ejemplo, pues yo realmente todo el proceso inició como una fijación que tenía de niño con la revista Selecciones y Reader's Digest, ¿verdad? Pues, en inglés. Y yo tenía esa fijación y mi papá tenía cantidades de esas revistas y yo era loco viendo pues todos los dibujos y leyendo las historias. Y siempre había como una inquietud en mí como de que iba en algún momento una revista así como con estas historias, o ser un investigador, o ser un periodista. Y eso fue como algo de niño, como marcado. Luego de eso mi padre compró un libro que se llamaba La historia de lo asombroso e inaudito, que eran las historias inverosímiles que aparecían en la revista Selecciones, Sí. y las más llamativas salían en esta publicación. Reader's Digest. Pero no, es Selecciones. Sí, Son como- es lo mismo. Tengo ni idea de qué están hablando. Aunque usted no lo crea, también la Sí. En español es titulada Selecciones. Sí, entonces yo comencé a pelicularme con este libro, tenía mucho más cantidad de imágenes. Ya ingreso a la UTP y comienzo como a tener también esa fijación de que uno hacer cómic, pero pues descubrí que para creación de personajes soy malísimo. Pero me gustaba mucho generar historias y como que era como muy bueno para contar mentiras. Entonces comencé como, sin quererlo, se comenzó a convertir en mi proyecto principal de creación o mi objetivo creativo. Entonces comencé a trabajar mucho desde el arte, desde la crítica a ciertas cosas, por medio del fanzine, pero pues no tenía las herramientas técnicas en ese momento para crearlo. Entonces pues lo hacía a mano, comencé a unir las hojas y hacer fotocopia. Esa era como la solución que Como tenía. colas primero y luego fotocopiar. Luego de eso, pues ya, bueno, vamos a meterle esto ya como programas de edición. Entonces comencé con, el que sabía en ese momento que era Photoshop, o sea, lo más precario, más fácil. Luego ya con Illustrator comenzó como a avanzar un poco más la vaina. Y ya comencé como a pensar en la ciudad como un escenario para generar estas mentiras, todas estas mentiras muy creíbles, que uno duda hasta cierto punto de si esto es real o no. Y pues ya llegó con la convocatoria de la Secretaría de Cultura, donde participé y llegó la publicación del juego. Ahí que nos comentaba esto del proceso, voy a meter el tema ahí por ese lado, el proceso de antes sacar una imagen, entonces tocaba juntar las imágenes así por separado, recortar como un collage y luego fotocopiar. Pero también el proceso de los carteles y de la publicidad antes, que era como hacer primero una imagen en una hoja de blog con lapicero, los conciertos, por ejemplo, de punk, era así, que se escribían los nombres así con lapicero, una imagen así, un garabato, un mamarracho así tocando guitarra, y luego pues el día, sí, que la información muy concisa, pero nada. Con los cassettes, sí, también uno llegaba y les hacía las carátulas, así. les creaba como todo el... Y si les Como gustaban los la- amigos, pues entonces, ay, no, dame una copia sáqueme la copia del cassette y me le copia también la carátula que le quedó muy buena. Y más que todo, como en el fenómeno punk se ve mucho esta idea de la creación como de las carátulas, de los afiches. Hay que pillar esos Las procesos. camisetas. Sí. Sí, hay que pillar esos procesos que son como los abuelos de lo que vemos ahora, porque muchas cosas son iguales, pero con otras herramientas. Pero la imagen, la forma como del concepto de juntar imágenes y eso es como muy parecido antes. Yo quería preguntarles, como espectadores, ¿de qué se enamoraron cuando eran niños? ¿Qué fue la primera referencia que ustedes tuvieron que, ya sea caricatura, dibujo animado, revista que antes venían pues como Condorito, Tío Rico también en revistas que se consiguen más fácil? Entonces había pues realmente se vendía muchas revistas, pues, y de ahí para atrás más. A mí me tocó como el final de la época dorada, de pronto
pero hubo como una época dorada de cultura de revistas, de No, a mí no me tocó nada. referencias, en la televisión nos tocó ya luego, y ya ahora pues en todo lo que se consigue en internet, ¿cierto? Pero Diego, mira, ustedes de que se enamoraron al principio cuando eran niños como espectadores, ¿cierto? Como digo. si no me hiciste acordar de algo, Diego, cuando uno estaba a veces con los amigos y se encontraba estas revistas de Calimán o del Vaquero. Sí. Yo recuerdo que en las noches pues estábamos como pataneando y tomando un trago y comenzamos a cambiar los diálogos o los globos de texto que tenían las caricaturas, los cómics. Y eso generó también otro proyecto de trabajo que era simplemente recortar lo que ya estaba hecho y generar como una historia paralela. Entonces eso era como también muy interesante, Como un juego. Sí, como una subversión de la historieta. Sí, Sí. y apropiacionismo totalmente. Sí, sí. John Jaime No, comentó que... no, yo creo que todo lo que dice Perlu me remite a mí a cosas que también me fueron familiares, cercanas, desde las revistas de cómic, por ejemplo, Alandú, ¿cierto? Pero también Memí, y me acuerdo mucho de muchas cosas, así se me viene a la mente el álbum Amores, que era de una parejita y todo esto, lo que era el amor, bueno, una visión un poco romántica, edulcorada de esa época. Pero sí, por supuesto también la televisión, por ejemplo los álbumes de Chocolatina o los libros de historia donde muestran a los caciques, a los indios o a los conquistadores, ¿cierto? Todas las cosas, claro, lo vuelven a uno muy, o sea, porque ahorita se dice que la generación actual es muy visual, pero yo pienso que nosotros, por ejemplo yo que soy ya más pues modelos 70s, 80 también éramos muy visuales, pero bajo otros formatos, con otros medios, ¿cierto? Entonces sí, no, desde esa época, pero también el énfasis como en otras historias, ¿cierto? Como una historia pues como que yo pues obviamente crecí en un barrio muy popular de Medellín y entonces yo veía antes del sicariato, antes de todo eso, bueno, yo veía gente pelear con cuchillos, con navaja y se amarraban un pañuelo y eso era brutal. Pero también luego, o sea, como una historia como desde lo marginal, ¿cierto? Como una historia desde afuera, lo que no está contado, que para mí siempre me está como, ¿qué historias faltan, ¿cierto? ¿Qué más se podría contar? Y esa es una búsqueda constante que me hace cuando estoy pues como en clase o leyendo o investigando, cuando miro la prensa, miro mucho los periódicos de acá viejos, de la ciudad de Pereira, y me empeliculo, pues. De hecho estoy haciendo ahorita un proyecto con un semillero sobre cómo fue el impacto del cine cuando pues, llegó aquí el cine a finales de los 20, comienzos de los 30, los dos teatros, el Teatro Calda, el Teatro Pereira. Entonces yo soy como imaginar, y le digo a los muchachos, hay que imaginarse, hay que volver ese pasado como un presente, como si ese pasado estuviera en el presente, y qué significa la experiencia de ir al cine, porque eso también fue lo otro, que también me tocó ir a ver cine en teatros en el barrio, pues no era ir hasta el centro comercial, al molde, sino que había en el solo barrio donde yo vivía había 2 teatros, y era ver las películas de dobles, de los vaqueros, también el porno, pues ya más adolescente. Y eso ya desapareció, Sí, el porno, sí, pues el cine Pero en no, Medellín ya todavía sabes, hay, en Medellín todavía hay. Pero ya- todas se borraron. Había una por la, yo me acuerdo, Sí, eso sí me acuerdo, sí, eso sí me acuerdo. Pero entonces no, visualmente está muy metido en muchas cosas, sí. Eso es un llamado a la alcaldía a ver qué hacen, pues yo no sé, yo creo que hay población para los Cuando las familias respetan. Por ejemplo, en esa época también como estaba como una versión más soft, que era como un poquito las fotonovelas porno, pero era como muy bajita de muestra como de... fotonovelas. Y las fotonovelas, que también eso fue algo que me marcó a mí muchísimo. Y los afiches de cine también. Sí, antes que eran bastante, los pues eso, así sí, muy claro. de la impresión pues clásica, tradicional. No. ¿Usted se acuerda de alguna cosa que la marcó de niña? Que me haya marcado. Por ejemplo, yo fui coleccionista de los álbumes de Chocolatina, ¿cierto? No. Tuve eso, o sea, así. Ay, como usted es más de mi imagen. generación. Me tocó eso y sí, era así de los cromas, me tocó lo de, pues de hecho ya en tele me marcó más como, más, no sé, lo manga, ¿no? Como Ranma y medio y cuando entonces salían, digamos, todo eso de los cromas de Ranma, de Dragon Ball, de Pokémon, de esas cosas, yo era coleccionista de eso, de todas las figuritas y de estar cambiando con los amiguitos, yo tengo las repetidas, tal, y eso era pues como
Sí, era el juego. Coleccionista. Sí, Y acá hay pegar. hay un lugar histórico todavía, en la 18 con novena. Sí. Yo recuerdo que como yo quería llenar el álbum de chocolate Jet y me faltaban las laminitas, mi papá me llevaba allá y me compraba las que faltaban. Y Había sí. Claro, Ya Sí, pagaron. todavía. ¿En serio? Venden Ah. las laminitas. El cuchito que vende, que es un puestico Ajá, chiquitito. sí. Yo conozco a ese cuchito, era re amigo de una hermana, hermano. No joder, no. Deberíamos invitarlo, marica. La próxima. No, en serio. Tiene historia. Si Se viene. llama Don Evelio. Uf, aguantarle eso. No, ya tengo los invitados, ¿no? No, pero verdad, el señor ¿Cómo así? Pero él porque Vender tiene todos los muchísimas. álbumes. No, lo que pasa es que es un negocio, entonces él se consigue, por ejemplo, álbumes, les quita las laminitas, las organiza en orden, y entonces si te hace falta una, se la compran directamente. Sí, pero ya de la a saco 20.000 pesos, Claro. 15.000 pesos. Uy, hay una lámina re cara, Hay unas más desde el difíciles. mundial también. Sí, Tenía toda la colección. en chocolatinas de hoy es que patitos queda difícil. El Naranjal Valenciano. El Valenciano, el Pitecastro, Polvox, Unas más duras. la chinchilla, Y no, inundaciones. el man es que uno de los coleccionistas más conocidos a nivel nacional, o sea, el man tiene publicaciones en El Tiempo y todo, el man le han hecho reportajes, el man ahí donde lo ven, pues eso es lo poco, pero yo a ver si me pillé, pues por ejemplo que si hay como unas épocas marcadas, hay una época en la que es muy marcado el tema de que empieza como a llegar cosas de Japón, como Sí. que empiezan a llegar Finales de los 90, más o menos, como los 90, mediados o algo así. Sí, porque antes todos los Mediados. contenidos como que venía de México. Lo primero que llegó fue Supercampeón. Supercampeón. los o Dragon partidos Ball, o los- Vaya. No, Supercampeón fue primero. Pues yo no sé, por ejemplo, cuando se compraban en la casa de uno el periódico los domingos, entonces uno de niño buscaba la sección de las historietas. ¿cierto? Sí. Entonces, entre los mayores, el papá, bueno, mamá iba leyendo el periódico, entonces uno iba a buscar pues todo lo que salía ahí, el fantasma, Sí, la las Popeye, Ajá, sí. Y yo recuerdo que le enseñaban a uno. Popeye y Olafo. Hola, que la le muy enseñaban buena. a uno que con plastilina o con lamiendo la bolita del dedo, le colocaba acá sobre la historieta y la imprimía sobre otro lugar. ¿Qué? Sí, entonces uno comenzaba yo comenzaba los Sí, dibujos así. Solamente con salud. Usted llega y le coloca sobre el periódico y le coloca sobre No, venga, hablemos de autoestima. pero es que digamos que ya vienen ciertas ideas que, por ejemplo, desde el punto de vista, ayudan a la composición creativa, que es, digamos, la idea de la copia, la idea de modificar. Entonces ahí va, por ejemplo, con esta transferencia que uno hace con la autogestión. Entonces uno comenzaba a crear otro personaje, digamos, partiendo de algo. Y eso me parece como un inicio, por ejemplo, para alguien aficionado, como comenzar a intervenir algo que ya está preestablecido. Ahorita creo que tienen un término en el cine, para eso. En el arte, el apropiacionismo. Sí, pero... O el mix también, hay varios términos Sí. para eso que se han acuñado que Las vienen. técnicas viejas que vuelven a retomarse y se fusionan con las nuevas también. Y- Y debe haber como otra palabra para eso, para esa combinación que hay de técnicas viejas con nuevas, pues es como lo que veo que pasa. Pues, por ejemplo, yo comencé a experimentarlo mucho con lo que les decía, retomar historietas antiguas, cambiarles totalmente la historia y revertir todo a través del diálogo. De hecho, para el Festival Urbano de Manizales participé haciendo como unos fanzines para en un bus en el cual decía cómo solucionar los problemas de amor y de dinero, pero el fanzine costaba 500.000 pesos, pero era garantizado. yo hacía toda una performance en el bus diciendo como, vea, este fanzine le va a esta revista, le va a solucionar todos los problemas de amor, y el otro era sobre el dinero. Entonces yo echaba todo un cuento y la gente quedaba como viendo 500 pesos. Pero después, digamos que en el lugar de exposición paralelo, que era la Alianza Francesa, Usted se hacía grabar por ahí haciendo eso. claro, O sea, eso lamentablemente perdieron eso. Ya. Sí. Pero sí, una amiga se subía al bus en la parte de atrás mientras que yo hacía toda la performance.
Y luego en la Alianza Francesa, ya como en una mesa especial, teníamos exhibido el fanzine y cada quien podía leer pues todas las historias de cómo solucionar cada problema. Todas las soluciones bastante absurdas, pero era juego también. No vendió ni uno. No. Con los fans de Citronel. O sea, la autogestión ahí sí. No, ya me olvidó. No, pero digo. Pues no, nada, es como para hablar de. No, un poco de lo del pasado en la ciudad. Es que me parece como eso, que las técnicas siempre uno comienza pues autogestionando desde ahí, desde la técnica, ¿cierto? Hay como varias formas de ver la autogestión. Entonces, vemos primero como en un lugar de gestionar recursos económicos y luego viene la otra autogestión, que es hacer las cosas, ¿cierto? Como lo difícil a veces que se ve, que terminan siendo las cosas, como esta transmisión. Sé que de pronto allá están escuchando y que no, este sonido, ¿qué pasa? No, pues vean que tuvimos dificultades técnicas, pero se le hace con mucho amor, ¿sí o qué? Pero bueno, siguiendo el tema, les quería preguntar que hablando de dificultades técnicas, que también desde ahí comienza como cierta autogestión, ¿qué cosa han hecho, en qué proyectos se han metido que les ha parecido, que les parecía pronto fácil al principio y luego se complicó y o qué recuerdo tienen con algo que de pronto sí se les llevó más tiempo y alma del que al principio uno cree, o sí, que de pronto se les haya vuelto re difícil, pero que a la final fue una enseñanza, ¿sí? Porque me imagino que todo es una enseñanza. Pero entonces, ¿qué recuerdan así? ¿Quién quiere comenzar? Juan Diego, también si quiere contestarla. No, ¿quién quiere contestar? Yo podría iniciar señalando que una gran dificultad que hemos tenido y que seguimos teniendo en términos pues, de como el trabajo que nosotros realizamos es como la falta de archivos históricos en la ciudad, o sea, como la falta de conciencia, pero como en la clase dirigente, pues uno ve aquí una gente muy orgullosa de la idea de la peregrinidad, una cosa que yo pongo ahí como entre comillas, pero como que no son conscientes de la forma de valorar ese patrimonio. Y hablo del patrimonio, pues puede ser también el arquitectónico, sin duda, pero no con una exaltación exagerada del patrimonio, sino que queden como huellas, y lo mismo lo digo en términos como del archivo, el descuido que tienen los periódicos, pues eso que hay personas en la biblioteca que se esmeran mucho por tratar de preservar eso. Entonces, en esa misma medida, nosotros hemos empezado, por un lado, a generar nuestro propio laboratorio de fuentes históricas. Vamos a hacer una pausa en la imagen un momento mientras le cambian la batería a la cámara. Ya. Bueno, sí, el laboratorio de fuente histórica, y lo otro es también empezar a explorar mucho y dejar pues como el registro de mucha historia oral. Empezar a trabajar muy fuertemente con la recuperación de la historia oral. Por ejemplo, ahorita acabamos de presentar una convocatoria interna de la universidad con esto de extensión, a ver si nos ganamos una plata ahí para hacer un repositorio digital de todo lo que fue las protestas del pasado paro, poder dejar eso y que eso se vuelva a consulta, porque es que aquí hay una cosa, que aquí han habido muchos procesos de... Siga, termine y yo ya tengo una pregunta. Mucho proceso y no hay memoria de las protestas, de la movilización. También hay una idea que es que Pereira es muy armoniosa, todo el mundo pues, es cierto, y como que aquí no hay conflictos, ¿no? Yo pienso que la historia de los conflictos, de los disidentes, de lo que no encaja dentro del orden, no se ha contado. Entonces, por eso, al menos dejar esta base de un repositorio digital, porque salieron muchas cosas en medio del paro, fotografías, como eslogans, videos, cosas que se puedan, y que alguien dentro de 20, 30 años, que este paro fue histórico. Y también como unos íconos culturales. Sí, sin duda, ese trabajo, se movilizaron muchas cosas, pero por ejemplo, hubo un paro en 1977, o sea, la gente recordaba y comparaba este paro de ahorita con el paro de hace casi 40 años, ¿cierto? Sí. Que hay del paro de 77. Entonces no hay con qué comparar. ¿Cierto? No hay, ¿cierto? Entonces como empezar a dejar una memoria. Hay mucha movilización en la universidad, en el 2009, en el 2011, que la MANI, ¿cierto? Y todo el mundo dice, no, nosotros no queremos ser como tal movimiento, pero ¿cómo fue ese movimiento? No quedó unas evidencias, unas huellas. Entonces ha sido como parte del camello, ¿cierto? Como obviamente pues nos interesa también la historia del siglo XIX, del siglo, pero yo soy más como en lo urbano, en lo contemporáneo, entonces me interesa mucho trabajar esa parte de ese tipo de archivos. Yo quería, pues es que tocaste un tema que a mí como que me ha estado inquietando hace mucho, y es como el tema
de los archivos históricos en Pereira. Yo hace poquito me le he metido mucho a trabajar, pues a mí me interesa mucho el tema de la construcción histórica y todas estas vainas. Y uno se da cuenta de que sí en la ciudad hay un desorden muy alerta con respecto a eso, pero también pillé que hay procesos que han estado como en camino y por ejemplo en esos procesos la constitución del archivo histórico de Pereira, que es como algo que vi varias noticias y la última noticia fue por ahí en 2016. Y ahorita ya no se sabe, pues básicamente, pues o sea, como que desde el 2010 para acá no hay un solo registro de qué ha pasado con ese tema del archivo histórico de Pereira, que había la idea, que estaban poniendo hasta unos muchachos de la Carlota a ir a prestar servicio social organizando cosas en el consejo, pues no sé, que sabe eso. No, ahí participó un compañero de la maestría, el profesor Sebastián Martínez, y no, iba muy bien en la catalogación, y pues no lleva el archivo. O sea, eso sigue en camino. Sí, y ya no es la arrume de cajas y de papeles y el polvo, ya está mejor organizado, pero ese no es el espacio. O sea, el sótano porque todos esos documentos están en el Y sótano. no se están digitalizando. No, porque exactamente, esa es la otra parte, ubicar un buen lugar, un buen espacio y digitalizar. Hay algunas cosas que están digitalizadas, como las primeras actas pues, como del consejo, un periódico que se sacaba acá, que era el municipal, ¿cierto? Y informaba como todas las cosas, pero es un periodo de tiempo muy limitado, ¿cierto? Ahorita pues se digitalizó el periódico El Diario, que fue el que es y eso ha sido un material era don Emilio Correa Uribe, pues que está de 1929 hasta el 80, pues con unos cuantos vacíos. Y esos son logros importantes, ¿cierto? Pero nos falta mucho, ¿cierto? Entonces eso ha sido parte como de la labor nuestra en términos de lo que nos preguntan ahorita, cuáles son esas dificultades. Esa ha sido, y sobre todo pues escribir historia y tener otras narrativas, pues, porque insisto, aquí hay una historia muy de la ciudad, muy de las entes. Y yo digo, y hay veces en ciertos espacios, yo, me dicen, no, es que la gente no tiene identidad, sentido, yo, pues, ¿cómo va a tener el sentido de pertenecer si le están contando la historia de otros? Si no le están contando las historias propias, ¿cierto? Sí, yo creo que el fuerte, digamos, para los creadores, los artistas, en cuanto a publicaciones que tengan que ver con espacio de ciudad, está muy ligado a lo histórico. Y tal vez a rescatar esas historias o esos elementos que han transcurrido en la historia, valga la redundancia, y que no hemos tenido como, o que se ha quedado por ejemplo en un voz a voz. A veces pienso en el fusilado de Pereira, que acá fusilaron solamente a un fusilado. Eso fue como en 1800. La guerra de los 1000 días, sí, por ahí está la foto. Y entonces me parece que, y eso fue como en la octava, entonces en la Plaza Bolívar, y entonces sería como muy bacano comenzar a rescatar esa historia que está relacionada con el espacio del lugar. Digamos como desde lo fantasmagórico, de que alguien que vio algo en cuanto a otra cosa, que eso de cierta manera una labor que tenemos que saber compartir los artistas, de rescatar esos eventos históricos y ficcionarlos. Nosotros hicimos algo ahí que circuló en YouTube que era como un proyecto de historia pública, o sea, como que haya más públicos y temas que sí le tocó no meterse en un archivo, pero la forma que lo divulga es hacer un contenido más amable. Y trabajamos un tema que se veía mucho aquí en Pereira, en los años 70, que era el Club de los Suicidas. Y eso, y cogimos ahí varios casos. Pero el rollo fue que cuando lo empezamos a sacar, pasó un rollo por ahí por el técnico industrial que se suicidaron como 3 o 4 pelados. Y yo no, o sea, muy tenaz eso, pues, muy delicada la situación, porque ellos ya habían visto el video. Y entonces empezamos como con una cosa que es que, como los grupos de rock, así que ponen un disco al revés, entonces es satánico, y entonces ven el video, bueno, en fin, pero cosas así bien interesantes. Había un video que circulaba que hacía que y ahí lo que se llama así, ahí, si lo puedes buscar en YouTube, el Club de los Suicidas. Ahí reconstruimos un poco y se ponían y se hacían como unos rituales, unos tacos de dinamita en la boca, y el pleno bar, o sea, se imagina que está en un bar y que alguien se despede. Brutal, o sea. Sí, bueno, yo no sé, un poco respondiendo a lo que había dicho Diego, el tema de la dificultad en un proyecto. Complejo de las cosas. Claro, y también enlazándolo un poco al tema del archivo. Pues de hecho uno de los proyectos ya hace varios años, 5 o 6 años, que era trabajar con archivo, fue uno de los que más se me complicó, porque venía haciendo una investigación, realmente quería hacer como un corto documental, estaba investigando, digamos, sobre en ese momento el post-conflicto, entonces digamos que hice como todo un recorrido nacional y trabajé mucho con archivos de instituciones, como el Centro de Memoria Histórico,
con archivos que me facilitaban diferentes fundaciones. Sin embargo, pues yo pensaba que había mucho, o tal vez no pude tener acceso a todo, bueno, a todo no, bueno, tuve una parte, pero sentía que faltaba, ¿no? Entonces, bueno, después vino como toda esa investigación de pie de calle, la investigación de campo, con las personas, tal. Y ese proyecto se me complicó bastante, porque como también hay toda una serie de tratamientos con la identidad, que se saca, que no, y fue un proyecto que no fue un documental o una parte documental, porque además tenía pues como una serie de compromisos con otras instituciones. Entonces saqué como la parte documental intentando proteger esa parte de identidad y esa parte pues obviamente del centro de memoria, bueno, los permisos, pero luego ya vino esa otra de ficcionar, ¿no? Como trabajar un poco más con el videoensayo y trabajar a partir de un método que se llama la media biografía, que justo hace poco, bueno, estaba con un laboratorio porque es una metodología de ficcionar o crear nuevas narrativas a partir de trabajo de archivo. Pero bueno, respondiendo a eso, que fue como justo el trabajo más complicado, porque era trabajar con archivo, el qué tipo de archivo, o sea, la pregunta de, bueno, esto es lo que me cuenta el centro de memoria, esto es lo que me cuenta cierta fundación, pero esto es lo que me cuenta la persona que lo ha vivido en carne y hueso, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sale un producto documental muy pequeño, pero me empiezo a enredar como durante un año en todo un trabajo de videoensayo y crear nuevas narrativas a partir de, digamos, el cuidado a las identidades de las personas que participaron de esa investigación. Entonces, sí creo que fue bastante complicado trabajar con archivo a partir de fuentes institucionales. Yo quería decir algo. Empezando por entender a esos berracos archivos como son de complicados, ¿no? Sí, de tener acceso, se complica. Porque todo es permiso. Claro, es mucho. Bueno, hay cosas que se hacen obviamente sin esos permisos, pero no pueden aplicar a proyectos, ¿cierto? O sea, esa es la cosa de tener los permisos y todo, que hasta una imagen, una foto, no tiene a veces derechos de autor, una canción de fondo que pongan un documental, todo. Que esto de los archivos y ahora lo que estabas vos diciendo, la comparación con lo que hubo como al final de los 70 con la situación del paro nacional en este momento, es que en ese momento tampoco había forma de registrar las cosas. O sea, digamos que ahora hay un exceso de registro, todo el mundo tiene acceso a registrar una pelea, lo que está haciendo el ESMAD, la policía, todo el mundo saca el celular y ya puede registrar, pero en ese momento de pronto no. Pero lo que pasa también con el exceso de que haya también archivos de algo, de que haya mucha información acerca de algo, es que como que entre más información haya acerca de algo, como que más se vuelve... Menos valor, ¿no? Exacto, se pierde el valor, se vuelven, así como la palabra víctima, como otros conceptos que se pierden el valor, no sé. Sí, puede ser también porque normalizamos, empieza a ser como, empieza a haber tantas imágenes similares de conflicto, de dolor, que empieza a haber una aceptación, creo que inconsciente pasamos a ser un poco hasta insensibles, ¿no? Después de ver, no sé, 5 imágenes de robo o de golpes, al final terminamos normalizando la situación. Es que el hecho de vivir en la ciudad ya lo condiciona a uno mucho, ya uno se vuelve muy sensible. Uno en la ciudad todo el tiempo está rodeado de situaciones, hasta en Pereira, o sea, que es una ciudad relativamente tranquila, pero uno está todo el tiempo rodeado de mucha gente, como con muchas cosas, que por ejemplo a mí cuando llegué a Medellín a mí me impactó ver en los espacios verdes de la ciudad a gente acampando, durmiendo ahí en los espacios de la ciudad, gente cocinando, pues, pero también acá en Pereira, una vez hasta que siente como un hastío, que es muy paila sentirlo también, como de caminar las calles, porque todo el tiempo uno está ahí como confrontándose a sí mismo, porque uno ve una cantidad de gente, niños en una situación, estos niños de los niños en veras, pues, creo que ya me estoy desviando mucho. Pero yo tenía una inquietud, pues me rompo un poquito como el formato del programa. No, ¿cuál? El formato. No, porque me inquieta mucho, y a mí también aparte soy, digamos, como muy inquieto, pues, muy sensible,
la parte como se rompe como cierta visión romántica del trabajo artístico, de las prácticas artísticas, y uno va asumiendo que en el trabajo de la autogestión también tiene que entrar como en cierta lógica, yo no sé, de esa ley naranja, del emprendimiento, pues uno mira con mucha reserva eso, pero uno sabe que también tiene que entrar en las lógicas. Yo también tengo ese otro perfil de gestor cultural, pero no porque sea artista, sino porque me gusta mucho la gestión, la promoción, ¿cierto? Pero entonces me acuerdo que trabajaba en una caja de compensación familiar, pues por ahí en los 90, y llegaba el artista, el poeta, y yo le decía, bueno, para presentar tu propuesta y poder pagar, me traes una carta, pero ¿cómo así? ¿Usted no me ha leído? Y usted, no, pero es que yo necesito una carpeta para mostrar que tu trabajo tiene trayectoria, que para poder hacer un plegable donde esté tu hoja de vida. Yo creo que también ha venido en ese proceso de autogestión, pues como nos ha tocado meternos en la lógica de los proyectos, ¿cierto? Si uno le enseñaban eso en la clase, en la formación, un seminario de proyectos para financiación, ay, qué pereza ver el proyecto, pero hoy es necesario. Y por ejemplo, uno podría decir, porque yo vi que tú participaste en estímulos, tú has participado en estímulos, el grupo de nosotros en algún momento ganó estímulos, o sea, las políticas públicas tienen sentido. Por cierto, no voy a aquí a hablar a favor de la institucionalidad, pero o sea, se vuelven qué tan importantes son esas políticas públicas. Entonces, como que nos ha tocado aprender eso. Diría uno que con el sector privado es un poco más difícil, pero se abren algunos espacios, pues no sé, Cámara de Comercio, la Alianza, el Colombo, el Banco de la República, bueno, el Banco de la República es también estatal. Pero bueno, ¿cómo le ha tocado hacer un aprendizaje a ustedes en lo individual, en lo colectivo, con eso de promover el trabajo? Pues por ejemplo, yo he tenido como dos vertientes. Una es como esas ganas de crear una pieza, simplemente por el hecho de hacerla, ya después miramos a ver cómo la publicamos. Y la otra parte ya es como esa que es gestionada, buscando aplicar a convocatorias. Programada. O por talleres, a veces con talleres de fanzine o talleres de co-creación, sería como la otra parte. Pero si es como esa dualidad, y digamos que sobrevivir es muy difícil. Yo creo que Stephanie lo ha vivido en carne propia. Yo porque pues desarrollo como otros trabajos y es como los ingresos vienen de otro lado. Pero pues autogestionar esos trabajos, esas publicaciones, es muy complejo, muy complejo. Y más si uno pues depende económicamente ya de esos proyectos. Pues sí, o sea, a ver, también igual como Pello, es verdad que en una temporada, o sea, mucho antes de estar aquí en Colombia, en toda mi parte de creación de videos, o sea, yo me dedicaba más que nada a la creación de videoarte. Por un lado estaba mi profesión como la creación de videoarte, la investigación, y por otro lado, pues siempre he trabajado en el diseño gráfico, diseño editorial, y entonces pues he tenido como esas dos partes, ¿no? Como al final los fondos venían de trabajar en agencias, publicidad, también es otro mundo, también es como, sí, bueno, otra fuente de imagen, y luego pues ya la parte de gestionar la propia obra, el propio trabajo, ¿no? Que pasa a ser también un trabajo, o sea, aparte de investigar, crear, a ver cómo moverlo. Y es verdad que en unos años, desde que regresé a Colombia, me he dedicado más a la gestión por parte de proyectos desde la editorial, también lo he hecho, digamos, como artista, participando pues en el ministerio, pero es posible, o sea, no digo que sea fácil, no es fácil, pero sí es posible vivir a partir de la autogestión, pero no es fácil. Yo tengo una pregunta así como que me ha estado rondando la cabeza mucho últimamente. Pues no rondando la cabeza, no, que les quería hacer a ustedes. ¿Ustedes cuántas horas al día trabajan? no sé, pues digamos que si me lo preguntan en cuanto a los físicos siempre, o sea, uno todo el tiempo está viendo imágenes, está capturando imágenes, recibiendo, o por lo menos en mi caso yo estoy siempre pegado al cine, videojuegos y consumiendo cosas que después se reflejan en la obra.
Yo digamos, de inicio tal vez no lo contemple, pero digamos que es un trabajo continuo. Yo lo, pues, como que creo que puedo percibirlo un poco como por ahí, pero creo que uno sí separa como unos momentos en los cuales uno está en un momento de trabajo y uno sabe que igual, por ejemplo, cuando uno se va a ver una película o en el momento que uno selecciona esa película, uno sabe que puede estar buscando algo en esa película. Pero por ejemplo, yo te digo, vas a hacer una vuelta al banco. Resulta que en esa vuelta al banco viste una imagen que... Entonces, uno está como artista, uno está 24/7. Sí. Es que la mayoría del trabajo es no remunerado. Y creo que en general, la gente en la casa que hace labores de casa, sea hombre o mujer, sea el que sea, siempre trabaja de más, uno siempre hace el resto de cosas que no le pagan a uno y en el arte más. Yo hasta lavando la ropa la tabla me quedo. Y es en serio, ¿por qué? Porque hay un reflejo del vidrio de la lavadora y yo, ¿cómo hago para capturar esta imagen? Que se vea queda ahí trabajando, pero trabaja. Y es una cosa tan sencilla, pero La contemplación es trabajo. Ajá. Sino que es que eso, yo siento que hay como, o sea, con respecto, por ejemplo, a las convocatorias, yo siento que eso es como un círculo vicioso muy aleta porque uno está tratando de gestionar billete por unos medios los cuales exigen mucho más dinero, mucho más tiempo que el dinero que de alguna manera nos va a ganar. O sea, como que eso es, o sea, uno va a desarrollar un proyecto y uno la mayoría de veces no se va a pagar lo que debería pagarse. Entonces, O eso es como siendo más de lo que sí, Sí. entonces es como que un círculo vicioso ahí entre la autogestión y la autoexplotación. ¿Sí? Entonces, pero también surge la idea del reto. Entonces, si uno sabe que puede hacer algo bueno, que sea más chimba, pues uno le mete más plata. Es así de sencillo. Que después uno dice, me quedaron 500.000 pesos de la cuenta, pero otra cosa. Pero cuando uno tiene un resultado gratificante y que todo el mundo tiene una aceptación hacia él, pues entonces ve también esos frutos de ahí. Y también porque los proyectos no solamente se hacen por las convocatorias, o sea, el proyecto está, ¿cierto? El proyecto está pensado, entonces como, listo, súper que sea la convocatoria, pero el proyecto se va a hacer sí o sí, o sea, yo creo que también, y en ese caso es como, listo, es cierto que digamos el tema administrativo con las instituciones es mucho tiempo, es trabajo, es otro tipo de dinámica, o sea, sí que es un trabajo de administración. Sin embargo, creo que bueno, hay pues como la organización de cada uno, pero creo que va más allá, porque es que, o por lo menos en mi caso, el proyecto no se concibe para la convocatoria, o sea, el proyecto ya está concebido, entonces se busca la forma de realizarlo, ya sea con una o con dos. Entonces, igual se le va, o sea, tiempo, energía va a tener, pero sí es cierto, o sea. pero que igual requiere mucho trabajo. Sí, Igual no, requiere no. mucho trabajo aplicar esas convocatorias, cumplir Es- con todos los requisitos. Por más de que uno lleve los Claro, proyectos, o sea, requiere una De hecho, o sea, uno trabaja fuera de cronograma. Si el proyecto está planteado, por ejemplo, con esta feria o digamos con convocatorias de estímulo, el proyecto está planteado para que entra en el marco del cronograma del trabajo, no sé, de mayo a octubre, pero que va, uno lo viene trabajando desde el año pasado, desde ese mismo 3 meses atrás, que ha investigado, que ha formulado, Sí, ya. toda la vida. Y eso Y no haces está. toda la vida. Ujú. Lo que se refleja en un proyecto es toda la vida. Nada más trata de ser influencer, definitivamente. Es como el mensaje. No, mentira, pero no mira estamos que- diseñados para Mira eso. que, Juan Diego, mira que hoy no nos están haciendo preguntas. No, están haciendo No hay una sola pregunta. Muy Bueno, aburrido. si de pronto alguien quiere hacer preguntas, por favor háganlo ya, porque ya casi vamos a acabar. Creo que Voy a hacer una, voy a hacer Sí, una. háganlo. La que Pero sea, por el chat. alguna. Ustedes, bueno, les estaba pensando, a ver, qué parte no, qué idea ustedes han tenido que ustedes saben que no les va a dar dinero, pero les encanta hacerla. O sea, esas obras, esas ideas que han tenido que antes se vuelven un roto porque se les va a plata. Esa es la verdadera autogestión. No, eso es como realmente arte por arte, o sea, eso es verdad. O sea, qué idea o qué obra, qué estudio, investigación han tenido que
desde el principio sabían que no les iba a dar plata, pero ahí siguen, o estuvieron un tiempo. Entonces, empezar con Jaime. No, pues hermano, yo cantidad de cosas me metí a libros, a publicaciones. Vea, aquí ya me llega la publicación de Bell, o sea, porque a mí me encantan este tipo de cosas. No sé, yo me compenetré mucho con esta ciudad y aquí está mi proyecto de vida, aquí no tenía ni idea, pero y me he encarretado mucho. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo mucho interés en hacer mucha historia barrial y meterle la ficha a eso y meterle plata, y estoy bajando una cantidad de información, por ejemplo, que del Banco de la República o la Biblioteca Nacional que está en Bogotá y la traemos aquí a Pereira. Yo mando a escanear todo eso y la estoy guardando, pues, porque quiero que eso algún día la gente lo pueda consultar más fácilmente y sepan esa otra historia de la ciudad que no se ha contado. A mí me interesa mucho esa parte, ahora, porque tal vez soy también un proyecto político, pues, una idea como de redescubrir la ciudad en otras líneas. Entonces yo en eso estoy encarretado, ando encartado con unos bolsos llenos de libros, que ya me encontré a alguien que escanea un poquito más barato, porque aquí está escaneando, que lo hace bien, ¿cierto? Entonces como ese tipo de pasiones. Seguir estudiando la historia. Sí, sobre todo como la de los sectores populares. La historia del término es como el lugar de enunciación. ¿Cuál es el lugar de enunciación de uno? Es de dónde es que uno habla, y no hablo muy por un poco la mi realidad. De pelado, de barrio. Esa es la pregunta del arte, de cómo me miro el mundo, cómo miro al otro, cómo la mujer se mira a sí misma, cómo el hombre mira a la mujer. Lo que también eso es como el debate de ahí, por eso la guerra de poder, de cómo miramos, es como una guerra de la mirada también. Estefany, ¿qué ha hecho que me encanta si no le dé plata? Pues no, sí, y de hecho últimamente que me he puesto como más hacer escenografía y que, porque he trabajado muchos años con archivo y pues no es que fuese fácil, pero pues era intervenir archivos, bueno, era otro proceso que realmente no tenía que comprar tantos materiales, y ahora estoy súper ¿cómo decirlo? Sí, como súper apasionada por entonces hacer las esculturas así sea en pequeño formato, los detallitos, que quiero que haya montañitas, que entonces trabajar con muchas escenografías, claro, con maquetas que pues quedan ahí, termino de grabar o no, entonces pues claro, son unos costos porque pues trabajar ya haciendo desde la plástica son otros costos y que no sé si tendrá, ya que lo hago porque sí, porque ya estoy en ese momento donde me encanta crear las escenografías de los videos. Y vender video arte es difícil, tampoco es que sea pues como pan. Eso podría ser una buena obra, o sea, grabarlo, sacar una portada y salir a vender hacia la calle, como venden los piratas. Sí. No. Piratear lo mismo. Vender películas, pero que sea que sea una película de moda. Vea, ideas para una obra, este podcast está. Se llama la. Pero que ha hecho que los dé plata. No, pues yo creo que es la creación, siempre tiene su latente. Sí. Pues uno como artista siempre tiene la idea y siempre está como generando ya sea un video, una imagen, una historia o un dibujo. Y siempre está haciendo algo y no necesariamente pues eso está vendiendo. Pero igual es una pasión, eso ya es como algo inherente a uno y indiferentemente pues, de que no haya una remuneración, es algo que crea una gratificación en uno, como una especie de orgullo. No, y de disfrutar el proceso mismo, sin ni siquiera pues como que tener fijo. Pena, no, estoy hablando. Que la última nos va. No, nada, no quiero disfrutar el proceso. Ay, Qué pena. No, mentiras. No, estamos en confianza. Todo esto se da porque hay confianza. Sí, que solo por eso, no es que es por falta de profesionalismo, sino por ¿Cómo va a lograr? No, yo creo que ya, es mejor terminar. Sí, ya está no muy quiero rojo. decir más. Ya está muy rojo. Bueno, chao. ay.
Mira, no, muchas gracias a los tres. Muy bacano que hayan escuchado también a los que vayan a escuchar luego la transmisión. Saben que en 15 días vamos a hacer un podcast también con otros 3 invitados y ojalá que nos acompañen, estén ahí y nada, pongan también comentarios, lo que quieran luego para la gente que lo vea después. Y no sé si alguien quiere decirle que va algo por si decir. alguien quiere decir lo que sea. No, muchas gracias. No, gracias, sí, gracias por la invitación, el espacio. Y bueno, Sí, bueno, pues chévere. Muchas gracias por la invitación Es nada. y si ahora hacemos un taller, es un buen avance. Aguanta, vamos a hacerlo. Gracias. Hay muchas cosas para hacer.